Dios te bendiga, amigo. Qué bueno que una vez más puedes estar con nosotros, acompañándonos en este pequeño estudio de la Biblia. El día de hoy lo vamos a tratar basado en el libro de Juan, el capítulo 11, de los versículos 1 al 6. Y nos habla acerca del silencio que Dios guarda a veces. En esta historia nos vamos a encontrar cómo Lázaro está sufriendo una enfermedad y la cual lo lleva a la muerte. Y sus hermanas, al ver que está muriendo Lázaro, llaman de emergencia a Jesús. Pero imagínate cómo se aumenta el dolor cuando Jesús no responde de inmediato al llamado o a la petición de estas dos mujeres. Ya sabemos de que le hablan a Jesús, lo llaman de emergencia para que venga a sanar a Lázaro, pero pasan 2 días antes de que Jesús llegue. El silencio de Dios es difícil de aceptar. Este es el primer principio que encontramos en esto. Es muy difícil aceptar que Dios guarde silencio en determinadas ocasiones, pero queremos siempre que Él se ponga en acción en cuanto le llamamos. Queremos que la respuesta sea inmediata, tenemos la necesidad y en ese momento queremos que Él ponga manos a la obra, sobre todo si estamos sufriendo, si estamos batallando con alguna enfermedad, algún problema, o si simplemente tenemos miedo a alguna situación. Pero Él ha prometido suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Por lo tanto, podemos estar seguros de que su silencio o el que permanezca un tiempo sin respuesta tiene un propósito. El silencio capta nuestra atención, nos hace que nos enfoquemos, así como los discípulos sabían que Jesús podía sanar a Lázaro, por lo que debieron sorprenderse cuando no se apresuró rápidamente a ir al lado de Lázaro y sanarlo. Pero el Señor quería que fueran testigos de algo aún más grande, de algo aún mayor, su poder sobre la muerte. Eso es lo que Jesús le interesaba que sus discípulos entendieran. Ellos habían estado desconcertados por sus palabras, por sus anteriores conversaciones con Jesús, donde hablaba sobre su victoria, sobre la muerte, y necesitaban entender que Él podía cumplir todas y cada una de las profecías sobre su resurrección. Una de ellas la podemos encontrar en Marcos, el capítulo 9, versículo 31, puedes leerlo después. El milagro en la tumba de Lázaro era solamente parte de la preparación de sus discípulos. El silencio nos enseña a confiar plenamente en Dios. María y Marta mandaron a decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo, pero esperaban que Jesús lo sanara. Pero al ver que esta situación no cambiaba, o al ver que esta expectativa no se cumplía, ¿flaquearía la fe? Yo te hago la pregunta, ¿flaquearía tu fe en Dios, al ver que algo que tú esperas no sucede en el tiempo que tú lo tienes previsto o en el tiempo que tú quisieras? Marta respondió a esta situación diciendo: creo que tú eres el Cristo. El Señor premió la fe de esta mujer con un milagro más impresionante que la sanidad de su hermano. Fue la vuelta de su hermano a la vida, porque recordemos que Lázaro tenía 2 días ya de muerto cuando Jesús fue a verlo. A veces lo único que podemos oír cuando oramos es nuestra propia respiración. A veces es tal el silencio que lo único que oímos al orar es nuestra respiración, y eso puede ser frustrante y muy aterrador. Pero la Biblia dice que Dios siempre está con nosotros y que su silencio no durará para siempre. En el libro de Job, el capítulo 23, el versículo 10, nos dice que después de ser probados saldremos como el oro. Y en Hebreos, el capítulo 13, el verso 5, nos habla de que Dios no nos abandonará ni jamás nos desamparará. Aférrate a estas promesas, aférrate a estas palabras cuando busques en oración el propósito que Dios tiene detrás de su silencio. Aférrate a estas promesas cuando busques el propósito que Dios tiene para tu vida. Te invito a que tomes unos minutos y medites un poco en estas escrituras, en esta breve meditación, y que puedas compartirla con alguien, que puedas motivar a alguien a que su fe no decaiga. En los tiempos difíciles podemos confiar en que Dios va a estar ahí, en que Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, como lo acabamos de escuchar, como lo acabamos de leer en la palabra. Entonces, aférrate a estas promesas, aférrate a estas palabras, y que todo saldrá bien. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.